Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a hablarle acerca de tres temas. Uno, ¿cuáles son los desafíos del próximo gobierno en materia de seguridad interna? Ya está con nosotros Juan Ernesto Villamayor, designado próximo ministro del Interior o ministro del Interior del próximo gobierno. El segundo bloque vamos a hablar con los observadores internacionales de la Unión Europea acerca de la evaluación del proceso electoral paraguayo. ¿Que hubo o no hubo fraude según ellos? ¿Hay cosas que mejorar o no? De eso vamos a hablar con ellos. El último bloque acerca de uno, creo que de los principales temas que el próximo gobierno debe atender. No solamente la educación, también y fundamentalmente el tema de la justicia. Los desafíos de la justicia para el próximo gobierno con el vicepresidente del Colegio de Abogados, el doctor Manuel Riera, y el doctor Ricardo Preda, uno de los conocidos abogados del foro. Después de la pausa ya iniciamos el debate con Juan Ernesto Villamayor. ¿Qué tal, doctor Juan Ernesto Villamayor? Gracias por venir. No, buenas noches, un placer para mí compartir contigo, Carlos, y con toda la audiencia. Bueno, ¿hubo o no hubo fraude? Vamos a comenzar por ahí, después vamos a mostrar. Empezamos por el segundo bloque. No hubo. De hecho, si hubiese existido... Yo contrasto esto con lo que le voy a preguntar a los observadores. Claro, de hecho, si hubiese existido, se hubiese denunciado. Es cierto que hay muchas cosas que hay que mejorar en los sistemas electorales, pero eso es sinónimo de evolución, no es otra cosa. Dentro de las elecciones que hemos pasado no se encontró el fraude en ningún punto. El tan anunciado, cacareado fraude no existió. ¿Y qué pasó de los últimos de las actas, de la una cantidad impresionante de actas con las mismas firmas, etcétera, etcétera? ¿Tampoco es cierto? Todo mentira. Tampoco se denunció nunca eso. Tampoco se denunció ni se demostró. No, ni se denunció ni se presentó. El día de las elecciones, el día 22 de abril a las 8, yo recibo en mi teléfono un mensaje que evidentemente me llega a mí por error o me envían por error, donde me explican el proceso de denuncias que se van a hacer después y me explican la estrategia del plan B. ¿Verdad? Lo tengo todavía en el teléfono guardado porque dije, si hacen la denuncia fiscal, yo voy a entregar también el teléfono. Y allí me explican que no hay que reconocer la victoria porque hay actas duplicadas, etc. Son las 8 de la noche del día de las elecciones. Mientras hacía el conteo todavía. Mientras estaba haciendo el conteo, ya estaba el procedimiento para no reconocer la victoria de Mario Audo Benítez. Y yo lo recibo en mi teléfono, lo tengo guardado, de modo tal que si son tan gentiles de hacer la denuncia ante la Fiscalía del fraude, yo aporto la prueba de dónde se estaba maquinando esto y de qué modo. Pero el desconocimiento de un resultado electoral, a mi criterio, cuando no se puede demostrar que haya una tergiversación, no es más que falta de madurez política y colocar intereses personales por encima de los intereses nacionales. Y eso para mí en la clase política hoy es un error muy grave. Bueno, vayamos usted hace 15 días fue designado, 15 días, ¿no? No, bastante menos en realidad. Creo que una semana a esta altura. ¿La semana pasada? La semana pasada tuvimos una charla con Mario Audo Benítez al filo del mediodía y en horas de la tarde. La charla continuaba, fue largo esto. Asumí la responsabilidad que él me estaba pidiendo y Mario Audo Benítez hizo el anuncio al día siguiente porque ya había marcado un almuerzo en la Asociación Rural y eso se prestó nuevamente para que se critique. El tema de decir, bueno, parece que hay una seguridad para la rural, otra. No, la seguridad es para todo el mundo. Pero como ya estaba el almuerzo marcado y estaba además la prensa convocada a ese lugar, se consideró impropio llamarle a las 11 de la mañana a hacer una rueda de prensa y a las 12:30 estar con los mismos periodistas. De modo tal que se juntó todo y se hizo el anuncio. ¿De una sola vez? De una sola vez, pero no fue más que una casualidad. Desde el momento que fue designado hasta ahora, ¿ya tuvo contactos con el actual ministro del Interior? No, ninguno. Ninguno.
Porque usted no tuvo la iniciativa o... Yo no tuve la iniciativa y ni el comandante de la policía ni gente del ministerio tampoco tomó la iniciativa. Yo no responsabilizo a nadie de esto. Estoy trabajando todavía en el juzgamiento. Quiero terminar el juzgamiento termina el 17. O sea, hasta este momento ya se terminó la apertura del sobre 1. No hemos encontrado absolutamente nada. Y lo que queda en este momento, que son unas pocas impugnaciones que tiene que resolver la justicia electoral, tiene un calendario que la misma justicia electoral marcó, que concluye el día 17. Y de allí en adelante, el día 25, se le entregarían la carta, el certificado a Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez como presidente y vicepresidente electo de la República. Es decir, en materia de seguridad usted no habló con nadie todavía. Con absolutamente nadie. Estoy conformando lo que puede ser o lo que va a ser mi equipo en el futuro y estamos analizando la situación en base a elementos objetivos o subjetivos que existen de parte de la ciudadanía en cuanto a ver lo que está ocurriendo. Pero no podemos todavía penetrar en el sistema de modo tal que al no tener información fidedigna donde contrastar la sensación de la gente, no tenemos cómo realizar un diagnóstico válido que nos conduzca a elaborar un programa concreto. Como político, usted tuvo la oportunidad de recorrer el país. Sí. Como apoderado de recibir a mucha gente y enterarse de muchas cosas. Y también como ciudadano tiene su propia sensación. ¿Cuál es? Respecto a la seguridad. ¿Qué es lo que le dice la gente y cuál es su sensación respecto a la seguridad hay una apreciable coincidencia, claro. Ocurre que la gente vive fenómenos que yo no vivo a título particular. Veamos, hay gente que sale de su casa a las 3 de la mañana porque va a trabajar. En primer lugar, expliquémosle algo a la gente. La mayor inseguridad la sufre la gente más humilde. Allí es donde más se nota. Increíblemente. Muy bien. Para robar un par de zapatillas o un teléfono celular acuchillan a alguien. Es decir, se arriesga la integridad física o la vida detrás de eso. Que a las clases con más recursos económicos es más difícil que le ocurra. Hasta la presencia del motochorro es relativa en zonas más pudientes y es mucho más comprometida en zonas menos pudientes. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Se le roba a los más pobres en Paraguay? A los más pobres en el Paraguay. Los más pobres son la víctima primera de la inseguridad. Y esto tiene una razón. En primer lugar, las ciudades aledañas, vamos a tomar solo el Gran Asunción, no tienen un plan de desarrollo habitacional. Al carecer de plan de desarrollo habitacional, cada persona vive en casas que tiene 12 metros de frente, 12 por 30. Muy bien, salen a las 3 de la mañana para llegar a su puesto de trabajo, 3 y media. Partamos de la base que es una empleada doméstica, partamos de la base que es un chofer domiciliario, partamos de la base que trabaja en el mercado 4, partamos de la base que trabaja en el mercado de abasto. Ya tenemos un escenario de mucha gente. Desde su casa hasta la calle donde circula el colectivo que le va a llevar a su puesto de trabajo, hay entre 10 y 12 cuadras. En esas 10 y 12 cuadras no hay alumbrado público y se trasladan en horario nocturno. Acá tenemos 10 cuadras, pero a 100 metros tenemos otras 10 cuadras y a 100 metros otras 10 cuadras. Aunque uno realice un dispositivo de seguridad policial, en toda esa zona es imposible cubrir todo el ámbito físico, aunque se sabe que existen zonas rojas. Entonces, lo primero es atacar la zona roja desde la policía, pero lo segundo es tener un desarrollo habitacional que permita a la gente vivir en zonas donde se le puedan prestar los servicios. Pero ¿cuánta contradicción? Lo que usted está explicando, hay muchas contradicciones. Por ejemplo, en materia de electricidad, tenemos dos de los más grandes e importantes represas, de las más grandes e importantes represas en el mundo. Una de ellas en el mundo, Itaipú y Yacyretá. Y tenemos la de la Caral. La falta, la corrupción, la impunidad, la falta de inteligencia, de visión de los gobiernos, pero desde hace años, impidió que se pudiera tener un alumbrado público exactamente eficiente en todo el país. Claro. No le digo solamente en Asunción, en todo el país. En todo el país, estamos de acuerdo. En todo el país. Entonces, ¿cuánta contradicción? Sí, pero es la contradicción en la que vivimos. Tampoco tenemos desarrollos de polos habitacionales que permitan
llevarle los servicios a la gente dentro de un sistema de propiedad horizontal que además le autoriza al transporte a ir hasta ahí. Porque de lo contrario, el transporte público tampoco puede ir casa por casa. Sería de nunca acabar aquello. Entonces toman ejes principales, el transporte público, y la gente que vive en sus casas tiene que ir hasta el transporte público que le queda a 10 cuadras. El siguiente fenómeno, ¿cuál es? Que la casa queda abandonada. Porque es muy difícil que una persona que trabaja de empleada doméstica tenga a su vez una empleada doméstica. Que quede. Entonces la casa queda abandonada y nuevamente sometida a la inseguridad. Y en esa casa, aunque la ley diga que es bagatelario, está el ahorro de toda la vida de esa familia. Es decir, esa familia arriesga su vida y su integridad patrimonial cada vez que sale a trabajar. Esa es la primer víctima. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Hay 1000 asentamientos rodeando en el departamento y rodeando a Asunción. Recuerdo que amigos venezolanos me decían que el gran problema de Venezuela iban a ser cuando los que estaban en la montaña que rodea Caracas empezaran a bajar a Caracas. Y efectivamente, ese es el gran problema. ¿Qué va y me decían, ojo con Paraguay y los asentamientos que tienen alrededor en el departamento de la capital. Entonces, ¿cómo proyectar seguridad si hay 1000 asentamientos de manera irregular? Por ausencia del Estado, fundamentalmente en el campo. Bueno, es que el problema es darle presencia al Estado. Porque con la presencia del Estado, esa migración disminuye. La migración va a existir siempre. Sí. De hecho, Carlos Marx, cuando empezó a escribir el Manifiesto Comunista, ya estaba hablando del problema de la migración. O sea, ya reconocía la migración. Lo que pasa es que él ubicaba un fenómeno en zonas industriales y el fenómeno en realidad se produjo en zonas no industriales. Pero este fenómeno existió siempre existió el traslado de la gente del campo a la ciudad. De todos modos, si no hay presencia del Estado, el fenómeno se vuelve más acuciante. Y nosotros necesitamos, para darle a la gente seguridad, presencia del Estado en todo el territorio. En el campo, impidiendo la migración, de modo tal que la gente pueda trabajar y obtener para eso hay que desarrollo tener producción, en el lugar. oportunidades, empleo. Es decir, todo el eso Ministerio de Agricultura debería cambiar seguridad. totalmente su forma de trabajar. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, la Senavitat, ¿verdad? Que está haciendo un esfuerzo muy interesante, pero ese esfuerzo tiene que multiplicarse, tiene que aumentar para solucionar el problema habitacional. Por ejemplo, el barrio San Francisco, que se acaba de crear, es un núcleo que autoriza que el transporte pase en el lugar. De modo tal que allí este fenómeno ya no se produciría. Fíjate cómo la construcción de un barrio da solución a un problema de seguridad. Entonces, cuando uno encara la seguridad, no hay que pensar solo en el policía, hay que pensar en la presencia del Estado en todas sus facetas. Y el policía es una faceta más, una faceta comprometida, una faceta que tiene que trabajar, pero no puede hacer el esfuerzo solo si hay un abandono de parte de todo el sector público. Ahora, agréguele a los asentamientos el tema del narcotráfico y el EPP. Es un trabajo duro el que va a asumir, bueno, no es poca cosa. El narcotráfico está en todas partes. El narcotráfico está en todas partes, el PCC, sobre todo de ella hablamos del grande. Sí. Porque yo tengo dos fenómenos acá. Tengo el microtráfico, que es muy dañino también para la seguridad de la gente, y el que sirve para crear pandillas. Que sirve para crear pandillas. Para lo urbano va a ser muy peligroso. Y finalmente, gran parte, con esa adicción, viene gran parte de una serie de delitos colaterales que roban desde el calzado hasta los lentes, con tal de hacerse de los recursos para comprar la droga. O sea, yo tengo un fenómeno grave con el tema del microtráfico y tengo otro fenómeno no menos grave con el tema de bandas organizadas ya de naturaleza multinacional, como el caso del PCC y el Comando Vermelho, que son los dos que operan dentro del territorio nacional. Y además tenemos el problema del EPP, que funciona casi como un paralelo, ¿verdad? Porque de hecho es fuerza amiga para la tropa del PCC. Entonces, hay que encarar todo eso con mucha energía. El problema del EPP, nosotros tenemos que impedir que se vuelva, para mí es un problema policial, y cuando digo policial digo no es un problema político, es un problema de un grupo delincuencial y como tal tiene que ser combatido. Con esto no estoy diciendo no tienen que estar las Fuerzas Armadas, digo, el problema no es de naturaleza política. Pero
¿Seguro? Ya está llevando, sí, seguro. ¿Es una excusa lo de las reivindicaciones políticas? Claro que es una excusa. La reivindicación política es tirar por delante algo para decirle estamos prestando un servicio a la comunidad. Nadie tiene que creer mucho en eso. De hecho, Pablo Escobar en su época también hacía lo mismo. Sí, casi fue diputado. Y claro, fue diputado. de hecho fue. Casi hacía lo mismo, ¿verdad? Pero no pasaba de ser un narcotraficante. Entonces, más allá de lo que cada uno haga con el resultado del ilícito, no debemos dejar de reconocer que por delante hay un ilícito. Y ese ilícito no es de naturaleza política, es exclusivamente un ilícito económico. Y como tal tiene que ser tratado y tiene que ser combatido. Y nosotros debemos combatir esto con eficiencia porque a esta altura ya lleva demasiado tiempo. Sí, mucho años. Son más de casi 15 años que estamos dando vuelta en torno a lo mismo con escaso éxito. Ahora, ¿cuál es el motivo del escaso éxito? Podríamos especular, pero yo pediría que me permitan ingresar al sistema, obtener la información, porque la información de todos los otros ministerios está disponible, pero la de seguridad nunca está disponible. De modo tal que hay que penetrar, ver, hacer un análisis de esto y ver cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores, pero lo que no se puede es vivir sustituyendo, porque la experiencia adquirida se pierde en el momento que uno realiza cambios de hombres solamente para vender impresiones. En la lucha contra el EPP, ¿se retira la FTC? Es decir, el FTC va a quedar, se mantiene. usted habló de cambio de estrategias. Yo hablé de cambio de estrategia. ¿Qué tiene que entenderse por cambio de estrategia? Hablé de modificaciones de la ley. Dentro de la ley, sí, ¿verdad? Y se utilizó un vocablo que no guardaba. Yo hablaba de revisar y salió rever. Que rever puede querer decir algo mucho más amplio. En realidad yo hablé de revisar el tema de la legislación. Primero porque en el marco legislativo de la ley ningún ministerio opera. Y la cadena de mandos conduce en forma directa al presidente, de modo tal que es responsabilidad directa del presidente, pero hay una larga cadena. Entonces, las cosas a mi criterio no cierran adecuadamente. Pero este es un tema que debemos charlar al interior del Poder Ejecutivo y yo creo poder explicar buenamente y obtener el respaldo del presidente para realizar revisiones puntuales en la ley. En primer lugar, que le garanticen a la gente el marco jurídico en el que está operando. Para mí ese marco jurídico hoy tiene una pequeña deficiencia. Y en segundo lugar, que haya sectores políticos involucrados en el combate. Porque si nosotros no involucramos al Estado, si consideramos que es solo operativo militar policial, yo creo que estamos manteniendo la regla de juego actual. Y esa regla de juego no es la que solucionó el problema. También en esa zona hay muchos asentamientos. También hay muchos asentamientos. Hay muchos asentamientos. Ahora, me parece raro que todavía usted no se ponga en contacto con el ministro del Interior para empezar a tener documentos, datos, para hacer ya planes, estrategias. Me parece que urge que ustedes se reúnan, doctor. Yo creo que nos vamos a reunir una vez, pasado el 17, una vez que la justicia diga que Mario Audo es el presidente de la República, el presidente Cartes buenamente está de acuerdo en conformar la comisión de transición. Yo de hecho soy coordinador de los líderes, sí, y vocero de esta comisión. En consecuencia, a partir de allí, desde la comisión de transición sí se puede pedir la información y estoy seguro que a partir de ese momento nos vamos a reunir, no solo con la gente con las autoridades del ministerio, sino con las autoridades de la Policía Nacional. ¿Es cierto que usted tiene una denuncia contra el ministerio? ¿Contra el ministerio? Del Interior. No, un cliente mío tenía una denuncia contra el ministerio. Yo a título personal no tengo ninguna. En algún momento para cobrar un dinero que no le había pagado el ministerio. Indebidamente a mi criterio no le pagó. Y es una cuestión que tiene que resolverse aún, pero es una cuestión que ya corresponde al Ministerio de Hacienda. ¿Y si no se resuelve ahora y usted asume, va a pagar? No, a ver. El problema en este momento está en sede judicial, tendrá que terminar eso y de acuerdo a lo que diga la sentencia, claro, porque de hecho está en la justicia. Ocurre que muchas veces se quiere poner en tela de juicio la función del abogado o tratar de identificar al abogado con el cliente. Y son dos cosas distintas. Yo en este momento me pongo del lado del Estado, pero soy uno de los abogados que más juicio le ha ganado al Estado. Ahora bien, hay que entender algo. Cuando uno le gana al Estado, generalmente es por incompetencia del funcionario que estaba a cargo del programa. Entonces, el Estado, en lugar de mirar, y la sociedad, en lugar de mirar al abogado que le gana el juicio, tratando de decirle no tiene que cobrar, debería mirar al funcionario que creó el problema.
porque desde la prepotencia, desde decir, mire, yo no pago si no se me da una comisión, no se construye. El Estado debe institucionalizarse. Y si un funcionario público cometió un error, es el funcionario público el que debe hacerse responsable. Lo que no es posible es decirle a las empresas, como alguna vez se dijo, durante mi gestión, el Estado no va a perder ningún juicio. ¿Cómo se puede anticipar una cosa así? ¿El caso Ivesur va a seguir? ¿Va a continuar? El caso Ivesur ya está en manos de la municipal. El caso Ivesur terminó. ¿Y qué pasa? Ivesur ya ganó. ¿Pero usted ya recibió lo que le corresponde? No. Ese es otro problema, el de mis honorarios. Salió en una columna que, a ver si ahora que soy funcionario, yo renunciaba a mis honorarios. La verdad es que yo no veo ninguna razón para renunciar a mis honorarios y yo vivo de eso. O sea, yo vivo de mi trabajo. Pero de todos modos, le dije a una periodista por teléfono, le voy a nombrar a Paraguayo Cubas, abogado mío ahí. Con cinto le va a correr al tipo que dice que tengo que renunciar a mis honorarios. ¿Por qué si son legítimamente ganados en el marco de un proceso en el cual yo sencillamente triunfé contra la administración municipal? ¿Por qué razón tengo yo que renunciar? Doctor, ¿cuáles son los puntos claves que este gobierno, en dónde usted cree que tiene que estar el acento de este gobierno? Ya que usted va a ser ministro de Seguridad y de alguna manera todo está relacionado. Estamos hablando del gobierno Mario Audo Benítez. Del gobierno Mario Audo Benítez. El gobierno Mario Audo Benítez tiene dos puntos esenciales. No olvida el resto, pero dos puntos esenciales. En primer lugar, el rol institucional. O sea, el Estado tiene que funcionar institucionalmente. No por decisión del jefe, no por orden del ministro, no por prepotencia, no por atropello, no. De acuerdo a las instituciones. Las instituciones tienen que ser sólidas. Los estados que se fundan en la voluntad fuerte del jefe son estados profundamente débiles. La fortaleza siempre está en la institución. En la institucionalidad, sí. Por eso las dictaduras no admiten la libertad de prensa, la libertad de agremiación, las libertades políticas, las manifestaciones. Cualquier fenómeno arrastra al gobierno. En cambio, la libertad de prensa, las manifestaciones, la libertad sindical, la asociación política en un gobierno institucional y democrático es libre y abierta. Y no pasa absolutamente nada y el gobierno nunca cae por eso. Cae por un error propio, pero nunca por la existencia de libertades. Entonces, la institución es un eje esencial. Y hay un servicio, además del servicio de seguridad, además de la salud y además de la educación, que se debe prestar a la ciudadanía con eficiencia. La justicia. El servicio de justicia. Porque partamos de la base que yo tengo un ejército de policías 100% honestos y detengo a todos los delincuentes y los pongo en manos de una justicia que los larga en 24 horas. Y los delincuentes van a pasar frente a su casa y le van a hacer pito catalán. Muy bien. Y si el delincuente cree que puede sobornar a un magistrado, ¿por qué el policía no sería parte de esa cadena de sobornos? Sin perjuicio de que yo creo que el soborno no debe existir y sin perjuicio de que creo que hay que dignificar la gestión policial. Pero si yo no tengo un respaldo judicial fuerte para prestarle el servicio a la ciudadanía. ¿Qué se entiende en democracia un servicio judicial fuerte? ¿O qué entiende el próximo gobierno de un servicio judicial fuerte? En manos de jueces justos. Y lo dijo Marito muchas veces, nosotros necesitamos jueces justos, no jueces amigos. Porque el juez amigo del poder, va a dejar de ser amigo mío cuando yo baje del poder. Y el juez justo va a seguir siendo justo al día siguiente. Entonces, ¿qué se propone? La reforma, el cambio de hombres o de qué más. Encarar una reforma eficiente en el marco del Poder Judicial que le garantice a la ciudadanía el acceso al servicio justicia. Y cuando digo le garantiza a la ciudadanía es porque reprime el delito y por el otro lado le da a cada uno lo suyo. Este es un desafío esencial que tiene dos patas, una arista jurídica y una arista de hombres. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que revisar? Los mecanismos de selección, retirar la doble representación de esos mecanismos. Algunos son de rango constitucional, otros meramente de rango legal. Aislar más a la justicia y aislar más a la universidad de este tema, de modo tal de que no se produzcan dobles representaciones. Es decir, tenemos todo un esquema que tenemos que ir encarando para asegurar que tenemos hombres probos en la administración de justicia. Nuestro interés no es colocar un juez ¿Usted cree amigo. que pasa por el cambio de hombres, el cambio en el Poder Judicial? ¿Y en qué parte de la Constitución dice que hay que violarla? No, pero le pregunto. Yo estoy convencido que sí.
Yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que la mejor constitución ¿Usted cree del que hay mundo... hombres dentro del sistema de derecho paraguayo con esa capacidad Sí, absolutamente. Claro que lo hay. de resistir las tentaciones, a los Absolutamente. amigos, a los correligionarios? Absolutamente. Absolutamente. Estoy totalmente convencido que los hay. ¿Y en cuánto tiempo piensa hacer esa transformación de la justicia? En menos de 5 años, porque tiene que ser un legado. No, pues yo le hablaba en los primeros, ¿cuándo comienza? Ya inmediatamente Todo asume y va a comienza comenzar el proceso de inmediatamente. cambio del Poder Judicial. Todo comienza inmediatamente, todo se tiene que pactar. Fíjate que en este momento ya tenemos 2 vacancias en la Corte, Sí, hoy. sí. Vamos a tener 2 más Son en 3, en algunos realidad meses. van a ser 3. Van a ser 3. Van a ser 3. Que pueden ser 4. Bueno, muy bien, ya tenemos un buen lugar por donde empezar. O sea, hoy ya tenemos condiciones para empezar a discutir. Ahora, ¿qué pediríamos? Tomémonos el tiempo, Y las reflexionemos. representaciones que usted Las justamente representaciones mencionó, todavía no podemos alterar en este momento Exacto. porque son el resultado de un acuerdo. pero pueden ser 4. Claro que pueden ser 4. Pero Marito, ¿qué dice? Primero, él es una persona que siempre construyó puentes. Nosotros necesitamos construir puentes entre los partidos políticos y con la sociedad civil. Porque este cambio no va a ser posible si no se cuenta con una participación amplia, donde todos renunciemos al derecho, entre comillas, de tener el magistrado propio. O sea, el magistrado tiene que ser el resultado de una aceptación común. De modo tal que una vez instaurado eso, el mecanismo funcione solo y vaya depurándose. No podemos negar que la presencia de Eduardo Peta, por ejemplo, una persona, en el jurado de enjuiciamiento representó casi una brisa fresca en el lugar. Y después tenemos que incorporar otros temas. A mí me gustaría, por ejemplo, ver que cuando se reúne la Corte Suprema en plenario, en la deliberación del pleno se transmite en directo por televisión. No hay dobleces. No, sería espectacular. Muy bien, me gustaría ver eso. Sí, iríamos a hacer los programas ahí nomás. Exacto. Sería Entonces, la ciudadanía vería también y podría juzgar las razones que se esconden detrás de cada debate. Es decir, hay que abrir las puertas, actuar de frente a la sociedad, de cara a la sociedad, sin ningún inconveniente, si no tenemos nada que esconder. ¿Cuál es el problema de mostrarlo? Bueno, amplio y arduo el trabajo que tiene. Pero fíjate que hemos hablado de cosas pequeñas. Pero No hemos entrado en profundidades. No, todavía no. Pero hay una cosa también que me preocupa y que creo que los gobiernos no entienden que es esencial y es la comunicación, la forma como se comunica lo que se hace. 100% de acuerdo. Mire que desde 1989 vengo diciendo lo mismo. Y es como que uno no tiene eco. Tenemos que poder comunicar adecuadamente. Finalmente, y en eso yo sigo alguna línea estructuralista de razonamiento y yo sé que los que estudian filosofía me van a decir que eso no es filosofía. Los hechos no existen, existen las impresiones. Sí. Entonces, una vez que la gente está convencida que algo está mal, seguramente aunque ese le algo muestre está las mal. pruebas más concretas, no te va a Aunque cambiar de se le opinión. muestre. Así mismo. Está bien, aceptemos que hay opiniones para todos. Sí, la Hay percepción gente, es más importante que la realidad. claro, hay gente que cree que el hombre nunca bajó en la luna, es decir, Así ese mismo. tipo de cosas se sigue creyendo. Pero partamos de la base que hay que poder mostrar todos los días. Si la gente tiene la percepción de que algo no se está haciendo, entonces es muy posible que si se está haciendo, se esté haciendo mal. Exactamente. Entonces tenemos que corregirlo y brindarle a la gente la percepción. ¿Y el nuevo presidente entiende esta Absolutamente. necesidad? Absolutamente. Está absolutamente convencido de esto. ¿Es capaz de hacer alguna promesa? ¿Yo o él? No, usted, Yo como, sí, como claro que ministro del Interior, Claro que sí. ¿qué puede hacer en un año de gestión? ¿Qué promete, por ejemplo? ¿Qué podría prometer durante un año de gestión? Déjame revisar lo que tengo. Y una vez que el 15 de agosto te hago la promesa. El 15 de agosto. El 15 de agosto hago mi promesa. Bueno, entonces está con nosotros el 15 o el 16 o el primer 15 miércoles después del 15 de agosto. Después del 15 de agosto voy a estar con ustedes y voy a hacer mi promesa contigo. Sin ningún Perfecto. problema. Pero déjenme ver lo que tengo totalmente. para ver lo que tengo que hacer. Totalmente. Doctor, te agradezco que hayas venido. No, por favor, es un placer. Y espero que esto sea continuo. Va a ser continuo, te prometo también eso va a ser continuo. Perfecto. Porque finalmente ustedes son el camino para llegar a la sociedad. Y cuando algo está mal, ustedes son el camino muchas veces para mostrarnos que algo está mal. O sea, para mí la prensa es una aliada aunque me critique. A mí no me molesta la crítica, ¿no? A esta altura ya el lagarto, la crítica no le molesta. Tiene la piel dura. Tiene la piel dura. La crítica personal no me afecta y no me incomoda.
Sí me preocupa no percibir algo que la gente esté percibiendo. Bueno, está bien. El lagarto Juan Ernesto Villamayor. Sí, señor. Gracias, doctor, por venir. Por favor, a las órdenes cuando gustes. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hacer la evaluación del proceso electoral con Tania Marqués, jefa adjunta de la misión de observadores de la OEA. Ya volvemos. Estamos con Tania Marqués, jefa adjunta de la misión de observadores de la Unión Europea en nuestra mesa de debate. Buenas noches, Tania, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por venir, sé que están muy cansadas, pero gracias por estar con nosotros. La pregunta que todo el mundo se hace, la pregunta del millón, ¿hubo o no hubo fraudes? Bueno, vamos a ver lo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral nos va diciendo. Fraude, la palabra fraude y todo lo que implica es una cosa un poco pesada, ¿no? Nosotros hemos estado en Paraguay desde el 13 de marzo. Hemos observado todo el proceso de cómputo provisorio en los tribunales electorales, sí, además de la votación, obviamente. El proceso de cómputo en los tribunales electorales y después seguimos aquí con el cómputo final que ha acabado ayer y vamos a seguir ahora con... Hay irregularidades, eso va, pero toda la gente lo sabe. Hay actas que han sido impugnadas al nivel del Tribunal Electoral y que han sido algunas resueltas aquí, otras que siguen impugnadas. Sí. Pues, fraude... Es decir, para que se entienda, las irregularidades fueron sistemáticas, algo que pudiera pensar de que efectivamente, sistémicamente hubo fraude o no. Lo que hemos observado hasta ahora, no, que hay una cantidad de actas que siguen impugnadas, sí, y que todavía no sabemos los números. Y la justicia electoral lo va a determinar. Exactamente. Sí. Pero hay son varias actas con varias irregularidades, de diferentes irregularidades. Hay actas en que no hay firmas, hay otras actas que tienen todo cero con firmas de los veedores y los miembros de mesa. Hay otras actas que las tres actas que va para el juzgado, Tribunal Electoral, Tribunal Superior, que tienen números diferentes. Sí. Pues estas actas van ahora a ser analizadas por el tribunal. Tenemos que tener en consideración que en Paraguay los boletines de votación ya no pueden ser recontados. Así que vamos a ver lo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral decide. Pero también no nos podemos olvidar que quien rellena las actas, quien está en la mesa de votación y quien hace todo el repliegue de material y de la distribución de material, el repliegue de material, incluso de las actas, son las juntas cívicas y miembros de mesa que son representantes de partidos políticos. Así mismo. Bueno, para que vayamos interpretando mejor, se puede hablar de una importante cantidad de irregularidades que pudieran determinar la ilegitimidad de las autoridades electas o no. Yo pienso que en este momento no sabemos cuántas actas van a estar impugnadas. El Tribunal Superior de Justicia Electoral sigue haciendo la carga, como le llaman, de actas. Lo que teníamos antes, hasta el cómputo final, eran cerca de 1000 actas, 1000 mesas de votación, porque después hay una discrepancia de cómo vamos a contar las impugnaciones, si por acta, por candidatura, por elección o si por mesa, porque normalmente cuando una acta es impugnada en la mesa, todas las demás son impugnadas. Pues lo que teníamos era unas 1000 mesas más o menos, 1021 si no estoy equivocado, y 3200 para elecciones. Estas actas, parte de ellas han sido resolvidas en la parte del cómputo final.
Así que seguimos sin tener un número exacto. Por eso no podemos decir si alteran los resultados, si no alteran los resultados, y también tenemos que ver qué tipo de impugnaciones o qué actas siguen ahí. Todavía no sabemos. Claro, ahora, de acuerdo a los apoderados electorales que siguen en los controles, no hay demostración de fraude. Sí hay, como usted mismo señala, impugnaciones que ahora el Superior Tribunal debe resolver y tiene tiempo hasta el 17 de mayo para resolver esas impugnaciones. Pero también dicen los propios apoderados que esas impugnaciones tampoco son significativas para determinar cambios ya sea para la presidencia o la Cámara de Senadores o diputados. ¿Ustedes tienen esa misma visión de acuerdo a la observación que realizaron? ¿O para ustedes es mayor la preocupación? Bueno, los apoderados de partidos políticos son partes interesadas en el proceso y dicen, nosotros como observadores no vamos a decir que sí que va a influenciar los resultados o no. Nosotros seguimos observando cómo las autoridades tratan estos casos, como las autoridades, por ejemplo, le puedo decir ahora que el Tribunal Superior va a reunir con los 3 ministros para decidir estas actas que faltan. Nosotros hemos pedido a puertas cerradas, pues los apoderados no estarán ahí. Nosotros pedimos comisión de observación para estar presentes, pues nos van a dejar o no. Y para nosotros lo importante es saber cómo las autoridades tratan estos asuntos, si de acuerdo con la ley y qué respuesta van a dar a esto. Más una vez, tenemos que considerar que el Tribunal Superior tiene en manos un problema que podrá no ser que ha sido creado por ellos, ¿no? Pero sí por los partidos políticos y por los representantes de partidos políticos al nivel de votación y de actas, de preenjimiento de actas, generamiento de actas. Nosotros no podemos ahora decir si sí, si no, porque primero, no hace parte de nuestro mandato y tampoco estamos en la fase que hay una autoridad competente para decidir eso. Y vamos a esperar. Ahora, el proceso electoral y el día de las elecciones, ¿cómo lo observaron ustedes? ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se debería cambiar? ¿Y qué propuestas dejan? En el día de votación, el proceso en general. Sí, el proceso en general. Es decir, los partidos políticos prepararon bien a su gente, no lo prepararon bien, estaban capacitados para estar en la mesa según lo que ustedes observaron, o había mucho desconocimiento. Eso podría generar confusiones, podría generar trampas, entre comillas, avivadas también. Es decir, ¿cómo vieron todo eso? Bueno, en general hay muchísimas cosas que pueden mejorar, ¿no? En todos los procesos electorales. No hay procesos electorales perfectos y pues Paraguay es un país que también tiene sus problemas, pero también las partes más mejores. En general tenemos un problema antes del día electoral, la fase de preelectoral, la fase en que, por ejemplo, tenemos un código electoral, hay leyes electorales, pero que hay veces que no son claras. Hay leyes, ¿Las leyes no son claras? Sí, disposiciones. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, ¿pudiera dar un ejemplo, por ejemplo? Sí. Por ejemplo, vamos a ver, le digo después todo. Además de las leyes no serem claras en algunas partes, hay también una falta de respeto por la propia ley por decisiones de los tribunales. Por ejemplo, hay el Código Electoral, que la Constitución dice que el derecho de voto se da a todos los ciudadanos de 18 años. Pues la ley electoral limita el derecho de voto a sordomudos y a personas que están envolvidas con las escuelas de policía y detenidos. Esto ya es una contradicción. Una contradicción y también que eso pasa el principio constitucional. Por ejemplo, tenemos después las partes en que no están claras, como el tema de la integración de juntas cívicas, en que unos dicen que sí, que se debe utilizar la fórmula de D'Hondt, otros dicen que no. El Tribunal Superior decide
o mejor, los tribunales electorales han decidido a la conformación de juntas cívicas, se ha apelado la decisión al Tribunal Superior de Justicia Electoral y el Tribunal Superior de Justicia Electoral dice sí, bueno, como el caso de Frente Guasú. Sí. Vamos a integrar Frente Guasú. Algunos tribunales electorales lo hacen, otros no, como es el caso de Itapú y algunos casos ¿Por decisión de las propias juntas cívicas? No, por decisión del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral... Había decidido que integre el Frente Guasú. El Tribunal Superior de Justicia Electoral ha dicho que sí, que integra al Frente Guasú y ya ha sido una decisión de una apelación. Para los tribunales inferiores, el Tribunal Electoral. Sí, los departamentales y compañeros regionales, sí. Exacto. El Tribunal Electoral, algunos de los tribunales electorales... Es decir, que la resolución del Tribunal Superior no fue respetada por los tribunales inferiores. Exacto. Y el Tribunal Superior está en una posición en que no tiene un mecanismo efectivo para que los tribunales electorales se respeten esa decisión. Ha sido el caso de Itapúa, ha sido otros casos en el Departamento Central y en Asunción, en que algunas juntas cívicas, días antes de las elecciones, seguían sin estar constituidas. La parte positiva es que el resultado es que se entendió que el papel de las juntas cívicas probablemente no es tan importante, porque no ha tenido un impacto, ha tenido más un impacto negativo en términos de incertidumbre del proceso y toda la instabilidad que ha causado entre los partidos políticos, lo que probablemente en la parte logística y operacional. Y después tenemos las juntas cívicas, que son las entidades responsables por recibir el material electoral, donde están los boletines de voto, donde están todos los materiales sensibles, incluso las actas, de las entregar a los miembros de mesa, que también son representantes de partidos políticos, y después de ir a recoger las actas y todos los materiales y entregar a los juzgados electorales. Estas juntas cívicas son las mismas que tuvieron problemas durante todo el proceso electoral, porque deberían estar establecidas 60 días antes de las elecciones y pues la mayoría, aparte de muchas de ellas, no estaban. Tenemos una parte del proceso electoral que, por mucho que se pueda hacer al nivel central del Tribunal Superior de Justicia Electoral, este mismo Tribunal Superior no tiene un control sobre esta fase. Actúan de manera independiente. Esta fase del proceso es muchísimo controlada por los representantes de partidos políticos y pues ahora tenemos problema con las actas. Los representantes de los partidos más grandes son los que tienen ventaja respecto de los otros movimientos y partidos. ¿Es así? Sí. ¿Y cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen, que dejan tras la observación? Sí, bueno, eso vamos a discutir en este seminario del día 19 con todas las autoridades y que incluso va a participar. Y pues nosotros tenemos unas ideas y ya viene desde nuestras recomendaciones, van mucho de las elecciones anteriores. Exactamente, de 2013, van muchísimo en esta dirección. En 2013 hemos hecho 49 recomendaciones en general. Pues esta vez no vamos a hacer probablemente mitad de ellas, porque de 49 muy pocas han sido implementadas. Y las que han sido implementadas ha sido la parte operacional donde el Tribunal Superior de Justicia Electoral ha podido implementarlas. No quiero parecer que estoy defendiendo al Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero nosotros estamos convencidos y reconocemos que ha habido un esfuerzo muy grande del Tribunal en implementar elecciones transparentes, pero hay a una determinada altura que ya no está bajo su ¿Y dónde hay que control. poner especial atención? ¿En la conformación de las juntas cívicas? Bueno, una de las recomendaciones que probablemente vamos a discutir en este seminario es crear una estructura administrativa electoral independiente, en que los partidos políticos que son parte interesada no tengan que organizar las elecciones. Claro, organizar y juzgar al mismo tiempo. Exactamente. Probablemente lo que vamos a recomendar, y que también ha sido recomendado en 2013 y que vamos a debatir en este seminario, es
el papel de los partidos políticos como parte interesada deben estar como observadores, porque es así en otros países aquí de la región. Todo esto que ustedes están recomendando es porque se prestan muchas trampas. No, es porque después no hay una responsabilidad de los agentes electorales, de Nadie las asume personas. la responsabilidad de errores que se pudieran cometer. No es tanto que se asuma, no hay una forma también de ¿cómo vamos a decir ahora? Ha sido este miembro de mesa que es del partido A y no ha sido este que es del partido B, y después se queda todo ahí una confusión y nadie es responsable. Y nadie es responsable. Y vamos a ver, elecciones es un ejercicio público, es del interés de Estado, es un derecho que los ciudadanos tienen. Y tienen el derecho de tener una elecciones, y todo el proceso de escoger gobernantes tiene que ser un ejercicio que sea garantizado por el Estado. Totalmente. En otros países, los integrantes de la Junta Cívica y los integrantes de mesa en muchos países se realizan por sorteo. Es una carga pública al ciudadano y tiene que participar so pena incluso de multas. Sí. ¿Es lo mejor también? ¿Se podría aplicar también en Paraguay? Se puede aplicar. ¿Es una recomendación que, por sí. ejemplo, ustedes dejarían? Sí, probablemente sí. Bueno, yo no voy a vincularme ya con pero probablemente sí que va en este sentido, que decidan, porque hay funcionarios del Estado, profesores, normalmente hay en muchos países donde son los profesores, porque es más seguro con los profesores. Puede no ser, porque el caso de Paraguay no hay necesidad que sean profesores, porque hay toda una sociedad escolarizada que no tiene que ser. Probablemente por sorteo puede ser también que la gente se voluntarie para hacerlo, que sean voluntarios. Puede ser que el Tribunal Superior, por concurso público, reclute a la gente y les pague. También. Hay muchísimas métodos. Sí, hay maneras. Y la participación de los partidos políticos, pues probablemente sería mejor que como veedores, y están ahí todos, porque después hay el problema que para conformar las mesas de votación los partidos políticos ya no tienen número necesario de personas para veedores. Así mismo. Así que probablemente sería mejor que se quedaran veedores, no interfieren en el proceso, no tocan en actas, en todos los materiales, no hay. Y después, sí, si hay irregularidades, pues hay los funcionarios electorales, hay responsabilidad de las personas, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral y todos los demás niveles inferiores pueden sí iniciar casos de penales contra los miembros de mesa. Sí, contra los miembros de mesa. ¿Recomendaría usted el uso de urnas electrónicas en Paraguay? Eso no nos cabe a nosotros recomendar. Ese es como el sistema electoral. Cada país escoge el suyo. El que le parezca mejor, sí. Sí. Eso tiene que ver con la confianza del público en las elecciones, en las instituciones públicas y en la institución que administra. ¿Ustedes qué percibieron respecto de la gente? ¿Tiene confianza en su sistema electoral? En la justicia electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral tuvo. En general, aquí la parte central, aunque sea visto como muy politizado, y sí hay presión política, esto es conocido, toda la gente lo admite, porque en Paraguay la parte más interesante es que no es una cosa que sea escondida. Pues los partidos políticos, los representantes hablan de compra de votos, hablan de abiertamente. Compra de votos, de cédula, de fraude, de todo. Exactamente, habla abiertamente. Nosotros tuvimos observadores en todos los departamentos, y todos los equipos de todos los departamentos pues nos informaban aquí a Asunción que esto es una cosa... sí, y la gente admite. Por eso no hay... en la parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sí. En términos de capacidad, en términos de transparencia, porque todas las operaciones que han sido desarrolladas aquí al nivel central
hasta el día electoral han sido abiertas al público, a los partidos políticos y a los observadores, y nosotros tuvimos un acceso a todo el tribunal que normalmente no existe. En otras misiones tenemos más problemas en acceso, lo que aquí no. Aquí, pues, fue transparente el trabajo en ese sentido. Sí. Dejaron que ustedes observaran todo. Sí, con apoderados también, porque una cosa Sí. es los observadores, pero otra cosa es con apoderados. Pues hubo todo el proceso de los boletines de votación, de la auditoría, los materiales electorales, las presentaciones, los 3 simulacros Sí. de TREP. Toda la explicación de programación de TREP, aunque la mayoría no la entienda, pero esto ha sido explicado. Después, cuando vamos a los niveles inferiores, y porque ahí las cosas son más cercanas, ¿no? Y y los tribunales electorales, algunos de los tribunales electorales tuvieron decisiones que estaban basadas en su preferencia política. Política, antes que la ley. Sí, como el caso de las juntas cívicas también, ¿no? Tuvimos también casos en que la gente, aunque haya mucha presión política, pues intentan hacer su trabajo y lo hacen. Conforme a las normas. Sí, y conocemos muchísimos también, muchísimos, en los juzgados electorales, y en los juzgados electorales es un juez solo, en cuanto a los otros son 3. Los juzgados electorales, las personas ya están más... Sí, finalmente, doña Tania, el TREP, ¿qué le parece el TREP? El TREP es simplemente un sistema no oficial Sí. de transmisión de resultados. ¿Debería evitarse? ¿Por qué? Le pregunto, ¿no? No, el TREP yo pienso que es un sistema no oficial de transmisión de resultados. Y pienso también que para el Tribunal Superior de Justicia Electoral le ha beneficiado en términos de acceso a los resultados, porque las actas o los certificados de TREP y los resultados que TREP ha transmitido han sido captados en la mesa de votación. En la mesa de votaciones, así mismo. Pues no pues si hubo alguna alteración, es en este corto espacio de tiempo donde está toda la gente ahí. En cuanto a las actas, pues van a ser transportadas, aunque las actas sean lo único documento con valor legal. Sí, con valor legal, efectivamente. Pero el TREP es simplemente un sistema de transmisión de resultados no extraoficial. oficial, exactamente, y que trae transparencia al proceso, sí, claro, y bueno, nos da resultados muy rápidamente. Tendría sido mejor incluir los resultados para diputados, para senadores, públicamente, porque estos resultados han sido incluidos ahí. Las actas han sido escaneadas, está todo, y los partidos políticos han recibido estos resultados, y nosotros también. Debería incluirse entonces también. Diputados y senadores. Ha sido una decisión de no incluir. Sí. La razón por la cual no han incluido es el sistema DONT que pues, el tribunal... que puede variar. Exactamente. Tal vez sin aplicar la fórmula DONT, pero solo con porcentajes, claro. Pero los resultados, aunque más tarde ha sido publicado, lo importante, los resultados estaban incluidos ahí, estaban escaneados. Exactamente. Doña Tania, muchísimas gracias por venir y compartir esto. Entonces, es la evaluación que hace la Unión Europea acerca de las elecciones del pasado 22 de abril. Muchas gracias, ya vamos a tener oportunidad de encontrarnos nuevamente el próximo 19. Gracias. Muchas gracias por estar acá. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre el Poder Judicial. ¿Qué tiene que hacer Mario Aldo Benítez? Y ya nos dijo Juan Ernesto Villamayor, el principal tema de Mario Aldo Benítez va a ser el sistema de justicia en Paraguay, que sea eficiente y justa. Vamos a ver qué dicen los entendidos en la materia a la vuelta de la pausa.
¿Qué tal, doctor Manuel Riera? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola Carlos, ¿cómo andás? Muy bien. Muchas gracias por estar presente. A vos por invitarme como siempre. ¿Qué tal, doctor Ricardo Preda? ¿Cómo anda? Todo bien, saludos a ti Carlos y a la audiencia. Bueno, estábamos hablando con Juan Ernesto Villamayor y le preguntábamos cuáles serían los principales puntos en donde daría el tono el próximo presidente de la República. Y mencionó la justicia. Por encima de la educación, por encima de otro, la justicia. Que el cambio de la justicia, volverla confiable, podría ser uno de sus principales legados. Y los traje a ustedes justamente para hablar sobre esto. Para mí, fundamentalmente, uno de los grandes fracasos en los últimos 15, 20 años en este país es el sistema de justicia. Y como ustedes entienden del sistema de justicia, le quería preguntar, caballeros, ¿dónde tendría que justamente dónde podríamos poner todos la atención para transformar el sistema de justicia? Bueno, yo creo que el sistema de justicia no es solamente los jueces que están actualmente en los cargos, sino es todo el sistema, todos los operadores. Eso nos incluye a nosotros, a los abogados que litigamos. Y decir que voy a cambiar la justicia y olvidar la educación es una cuestión que desde mi punto de vista son un tanto contradictorias, porque realmente... Bueno, en realidad no lo dijo que iba a olvidar la educación. No, dijo también que todo se complementa, ¿verdad? Claro. Pero que el acento lo iba a poner en la transformación de la justicia. Bueno, y ahí en el tema de la transformación de la justicia hay que ver en un verdadero Estado de Derecho en cómo puede el Poder Ejecutivo influir en el cambio de la justicia. Porque ahí viene el tema de... Y yo particularmente, no sé si Manuel concuerda conmigo, que en Paraguay tenemos una grave dificultad con comprender lo que es un Estado de Derecho. O sea, muchas veces Estado de Derecho es para nosotros lo que nos gusta a nosotros. O sea, si acá nosotros tres nos ponemos de acuerdo, decimos que Estado de Derecho es lo que a nosotros nos gusta. Y en realidad el Estado de Derecho no es eso, no es lo que la mayoría quiera, sino en realidad, y en el ámbito judicial específicamente, es lo que la ley dice que hay que hacer. Entonces, ¿cómo un integrante del Poder, en este caso el presidente, cómo podría desde dentro de un Estado de Derecho influir directamente en la justicia de manera acorde al Estado de Derecho? Es a través de su representante ante el Consejo de la Magistratura y eventualmente, si dentro de ese Consejo es elegido, también ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, si es que... Pero de otra manera sería realmente violar las reglas de Estado de Derecho, es decir, entrometerse directamente en decisiones judiciales. Eso propiamente no es la forma de cambiar la justicia. Por más que uno no esté de acuerdo con una decisión judicial, el Poder Ejecutivo no debería intervenir en el ámbito de las decisiones judiciales, sino intervenir a través de los medios que da un Estado de Derecho, su representante ante el Consejo de la Magistratura. Lo que se le quiere quitar a la justicia justamente es la intervención de los políticos o de los intereses que están detrás, también del sector económico y del sector político. Y en los últimos tiempos hasta del sector de la delincuencia ya tienen injerencia. Entonces, eso es lo que se quiere quitar. ¿Qué piensa usted, doctor Riera? Y mira, en materia de justicia, por ser así un tema tan grande que tiene abordajes tan múltiples, pondría yo el acento en situaciones de cortísimo plazo, que es, por ejemplo, todo lo atendiente a los jueces. Independientemente que es cierto, yo coincido con el doctor Ricardo Preda en el asunto de que estaríamos hablando de que un presidente intervenga a otro poder del Estado, es lo que no se quiere, no podría empezar la solución por uno de los principales problemas. Pero sí es cierto que a través del Consejo de la Magistratura, que ya dio señales de hacer un buen trabajo en el gobierno con la presidencia anterior, se garantice un esquema de selección transparente, estos reglamentos que se están haciendo ahora para los fiscales generales, para los ministros, también se vayan publicitando y transparentando en toda, digamos, la jerarquía de la selección de los jueces, sería una gran tranquilidad para el que hace su trabajo. ¿Por qué? Porque la dependencia del poder político de alguna manera se ve mitigada, en el sentido de que yo soy más independiente porque pongo mis fichas en depender de mi propia capacitación, de mi propia preparación, sí, de mi experiencia en atender ciertas cosas. Eso es lo que yo haría en materia de jueces. Cómo los elegimos sería un grandísimo avance, y ahí sí, sin violar intervenciones algunas, el Ejecutivo puede, con un buen representante en el Consejo, lograr eso. Dentro del poder que sacan los jueces, que es el jurado de enjuiciamiento, si bien
puede llegar a ocurrir lo propio. Bueno, lo que está haciendo ahora el doctor Griskovic creo que es casi revolucionario. O sea, hay un exceso de transparencia, hay una publicitación de denuncias contra los jueces, contra los fiscales, hay actuaciones casi, te diré, inmediatas, o sea, van de la mano de la pasión de una red social incluso. O sea, habría que ver cómo seguir un trabajo similar y darle a los jueces un buen esquema de entrada y permitir que los honestos se queden cuando se haga una correcta salida del corrupto. Uh-huh. En eso sí coincido, en una cuestión de corto plazo y que puede estar al alcance del Ejecutivo actual. El tema es que la gente no confía en la justicia. Hay un descreimiento casi general de las resoluciones y los fallos de la justicia. Y eso es peligroso para la institucionalidad del país. Porque nadie confía en uno. Es como una última alternativa, pero uno ya se va entregado porque cree que allí no va a encontrar justicia, donde justamente debe encontrarlo. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? ¿Eso es una cuestión de percepción o es la realidad? Es la realidad. Es la realidad, entonces. Esa es la realidad. Entonces es más grave todavía. Sí, eso es ya no es una cuestión de percepción, es la realidad. Entonces, ¿cómo recuperar la confianza? ¿Cómo lograr que gente honesta esté en el Poder Judicial y que sus resoluciones sean la evidencia de que se hizo todo de acuerdo a lo que establece la ley? Mira, una de las opciones, la hablábamos la otra vez tomando un café con Luis Godoy Bogarín, sí, sí, célebre expresidente del Colegio de Abogados y uno de los tantos curtidos por sufrir el Poder Judicial en carne propia tantos años. Coincidíamos que no solamente va a pasar por el mecanismo de la selección de los jueces, sino que también el poder de selección vaya perfilando de otra manera el juez a elegirse. Y ello quiere decir inclusive poner el énfasis en que la persona que vaya a entrar al Poder Judicial venga no poluida dentro del mismo poder que se quiere cambiar. O sea, quizás sea preferente poner el énfasis en quien está afuera. Hoy tenemos candidatos a ministros de la Corte que provienen de afuera, gente que ejerce la profesión hace mucho tiempo sin necesariamente haber formado parte del Poder Judicial. Y eso yo creo que se va a dar también con un cambio generacional cuando gente más joven vaya ocupando los espacios de los mayores que se están yendo. Entonces, si Luis tiene razón en algo, es en el asunto de pensar en el famoso outsider, que podría ser una solución para todo el esquema de poder que se quiere cambiar con opciones que vengan desde afuera. Esa es una opción que se puede explorar desde el cambio de perfil de los reglamentos en el propio Consejo y está al alcance del Ejecutivo, ¿verdad? Ya que hablamos de él. O sea, eso se puede hacer también. Y doctor, ¿usted qué piensa? Bueno, cambiar o poner a las mejores personas en el órgano que selecciona los miembros del Poder Judicial definitivamente sirve como ayuda para mejorar. Pero, como decía un profesor, la selección se va a hacer sobre la oferta que hay. Entonces, hay también otros puntos que sí, no son a corto plazo, son más a medio y a largo plazo, que es que las universidades cumplan su rol, por un lado, de formar mejores profesionales, porque aunque yo le ponga los 8 notables en el Paraguay para elegir miembros para ser jueces, hay, no sé, cargo para 400 jueces y 400 fiscales. Y realmente existen profesionales formados en todos los aspectos como para ocupar todos esos cargos. O sea, nosotros muchas veces vemos así algunas circunstancias concretas y decimos, ¿por qué no le eligió al mejor? Sí, pero está bien, hay 10 de los que se presentan, cuáles son realmente los que cumplen con los requisitos. Y ahí sí puede intervenir el Poder Ejecutivo con cuestiones presupuestarias, con cuestiones de modificaciones de ciertas que insten a los mejores a participar también para un cargo, no tal vez importante como fiscal general o ministro de la Corte, para cargos inferiores como fiscal o juez de primera instancia, pero porque existe algún tipo de motivación, tanto económica como también profesional. En otros países, y también ocurre el movimiento de funcionarios dentro del Poder Judicial. O sea, una persona es formada por el Ministerio Público muchos años y luego cambia a ser juez. Cambia a ser juez, sí. Entonces todo lo que invirtió el Ministerio Público en eso se pierde y viceversa. Generalmente al revés no ocurre, es muy poco probable que un juez se vuelva fiscal, pero
de un fiscal que pase al juzgado. Eso se logra muchas veces con la categorización de los cargos, no por el cargo en sí, no por ser juez y camarista, sino por una categorización de acuerdo a los años que uno va cumpliendo en la función. ¿Por qué? Porque puede haber carrera judicial. Claro, porque puede haber un magistrado que le gusta ser juez de sentencia, que es en el proceso penal el que juzga los casos. Pero en algún momento concursa para camarista, no por una cuestión, sino por un tema económico, ¿verdad? En cambio, si yo le garantizo que él como juez de sentencia puede ir mejorando su nivel salarial en función a los años y a ciertos criterios, como ocurre en otros países, entonces tal vez esa persona se quede 30 o 40 años siendo juez de sentencia, porque él, a medida que fue pasando el tiempo, fue también mejorando su salario, no que todos ganen de la misma manera, porque ahí viene la frustración de una persona y dice, mira, yo no puedo estar 20 años acá haciendo lo mismo, me pagan exactamente lo mismo que el que ayer entró en este lugar. Ese tipo de cosas sí yo creo que son cuestiones que el Poder Ejecutivo puede intervenir porque está relacionado a cuestiones presupuestarias y puede hacerlo también a través de iniciativa legislativa y cambiar ciertas reglas de juego en cuanto a no a un salario por el cargo en el sentido de juez, primera instancia y camarista, sino también que existan otros criterios para ir subiendo el nivel ¿Habría que salarial. cambiar ciertas normas de la ley que conforma el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura? Se puede cambiar, y si hay algo yo podría recomendarle al gobierno entrante es que empeñezca, o sea, que lo haga más pequeño al Estado. Tiene que achicar, el Poder Judicial es gigantesco, es demasiado, es un elefante en cube, se mueve y rompe las cosas. Y encima elabora su propio presupuesto. Exacto, ¿verdad? Y el tamaño de semejante administración, demasiado, o sea, es una administración tan grande que absorbe un gasto, o sea, es más barato, llegó a decir una vez Gonzalo Quintana en un estudio que hizo, pagarle al funcionario porque no venga, que porque venga y prenda la luz, use el tóner, use papel higiénico, gaste papel, le tire un avioncito, funda la silla. Es tan grande que yo cambiaría. O sea, yo coincido en que van a haber reformas de corto plazo, de mediano y largo plazo, educación sin ningún tipo de dudas, ¿verdad? Pero en esta mesa Robert Marcial González llegó a decir una vez, trayendo el ejemplo de Mandela, que nosotros necesitamos símbolos y gestos políticos que se pueden hacer. Sí. Un ministro de la Corte puede dar un gran gesto político, un gran gesto jurídico, un gran símbolo de cambio, simplemente apartándole, por ejemplo, a Porfiria Ocholasqui. Una mujer que lo que está haciendo es utilizar la huelga judicial hace años. Sí. O sea, hay más huelgas que lluvia en lo que va del siglo XXI gracias a esa mujer. Si yo fuese ministro de la Corte, yo entraría y le sacaría a Porfiria Ocholasqui. Ese es un gesto, sin dudar. Cualquiera en el tribunal aplaudiría una cosa así. Cualquiera de los que caminamos kilómetros de Poder Judicial sin aire acondicionado, agradeceríamos un gesto así. Agradeceríamos que la Corte dicte el fallo antes de que las cosas se decanten por el suceder político. Que el fallo llegue antes de que la cosa se arregle de hecho, como decías más de una vez. O sea, yo creo que la Corte puede dar gestos, yo creo que los ministros que ya gozan inclusive de, ¿cómo es que se llama?, estabilidad, de inamovilidad, que ellos mismos se declararon, pueden tener hoy en día perfectamente la libertad de hacer ese tipo de cosas. Una huelguista como esa señora que lo único que hace es, digamos, mostrarte en la cara lo intocable que es, ganando más salario que otros jueces, ganando más salario que funcionarios antiquísimos que merecen nuestro respeto y consideración. Ese tipo de gestos, por ejemplo, el Poder Judicial puede hacer hoy en Asunción, en donde tuvo Payo Cuba, en el Coronel Oviedo, en cualquier lugar de la República hay pequeños problemas que generan hartazgo, ¿verdad? Yo cambiaría ese tipo de cosas y sería un gran avance para nuestro Poder Judicial. ¿Coincide, doctor? Sí, coincido plenamente porque el efecto que tiene, por ejemplo, una huelga en la tarea de los profesionales, y yo siempre digo en las clases cuando te dice el funcionario, doctor, estamos con mucho trabajo, y uno le querría decir, no, yo estoy acá de paseo nomás, o sea, yo también trabajo, o sea, no, esa excusa siempre, tenemos mucho trabajo, nosotros los abogados no solamente tenemos mucho trabajo, sino tenemos que ir de un lugar a otro, no estamos sentados permanentemente en una oficina, tenemos que estar de un lugar a otro, y que te hagan una huelga, que no venga el funcionario, y que todo
en Paraguay, y ese es un problema también, que las cuestiones no se institucionalizan y no se sistematizan. Entonces, no te vino el funcionario, eso ocurre mucho en lo penal, no sé cómo será en lo civil, que no te vino el funcionario que está a cargo de esa carpeta y está parado. Si el tipo se enfermó 3 días tu carpeta no va a correr porque es una cuestión de la persona. O sea, la persona tiene que estar porque él es el que maneja la carpeta. Y ese tipo de cuestiones sí se pueden cambiar. ¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Y bueno, el Poder Ejecutivo, cuando le toque la oportunidad de tener un representante, tratar de seleccionar a las mejores personas y en el caso de poder impulsar a través de sus legisladores algún juicio político de quienes consideran no deben permanecer ahí, esas son las herramientas dentro de un Estado de Derecho que él puede... Ustedes hablaban que ustedes también informan. ¿Y ustedes qué pueden hacer? Los abogados, ¿qué pueden hacer para mejorar la institucionalización del sistema judicial? Y yo creo que debemos tener más honestidad intelectual muchas veces en cuanto a reconocer que el fallo es correcto, aunque no nos favorezca. Muchas veces eso también ocurre que y hay que hacer una autocrítica como profesionales, que el fallo no le es favorable y no es capaz de explicarle al cliente que realmente el fallo tiene una lógica y que si bien la posición de uno era distinta y el fallo no le puede culpar a la deshonestidad al juez ni a ninguna otra cosa rara, porque, y acá voy a disentir un poco con Manuel, el tema también de esta cuestión de la justicia es un tanto también de percepción. O sea, ¿qué pasa? Sale un fallo en contra y el abogado le puede decir al cliente, no, acá se vendió el juez. Claro, se justifica. Claro, en realidad uno debería, como un buen abogado, antes de tomar el caso, le debe explicar al cliente todas las hipótesis que se pueden presentar. Y si el caso es débil, le tendría que hacer mucho énfasis en que el caso es débil y que una solución posible es que el juez salga, en cuanto el fiscal salga en contra. Entonces, porque si yo genero la desconfianza en el sistema, yo como abogado, yo mismo estoy conspirando contra mi trabajo. ¿Cierto? Porque así como un día el juez me sale en contra, otro día me puede salir a favor, pero si yo mismo estoy contribuyendo para que ese juez no tenga credibilidad. O para generarle sospechas de corrupto. A una persona que yo sé que es honesta. Y bueno, sí. ese es un defecto que nosotros podríamos yo creo que corregir. Y también muchas veces está vinculado otra vez, y vuelvo porque yo soy muy recurrente con el tema de la educación, con la capacidad real de los profesionales de comprender qué es lo que se decidió y poder hacer una crítica objetiva del fallo y no una crítica a la persona. O sea, este juez bandido, este fiscal bandido, sino decir, mira, este fallo no es correcto por estos motivos. Independientemente de los juicios de valor que uno quiera hacer sobre la persona, pero no transmitir eso ni al cliente ni a la opinión pública cuando en realidad el fallo pudo haber sido correcto. Y muchas veces, y eso sí realmente molesta, yo puedo entender de un juez, un fiscal o un camarista que tenga cierto temor en tomar decisiones porque la opinión pública y porque el jurado le puede caer encima. Pero yo particularmente, un ministro de la Corte Suprema, no puedo esperar que agache la cabeza ni siquiera ante ustedes, o sea, ante los periodistas. Totalmente. O sea, un titular de un medio de comunicación no puede cambiar una decisión judicial. No debería, ni siquiera de un juez de paz. Pero en Paraguay siguen los titulares de medios cambiando decisiones judiciales. Han habido decisiones judiciales que se han tomado incluso por la máxima autoridad. Ahora los medios. Sí. Y un titular de un diario hizo que esa decisión judicial se elimine, se anule. Hay veces que en realidad la decisión judicial era incorrecta, ¿verdad? Pero igual, en un Estado de Derecho, si yo llego a ser ministro de la Corte, no puedo estar para dictar un fallo mirando el diario para dictar un fallo. Eso habla muy poco, o sea, no habla muy bien de una persona que llega a un cargo tan importante y finalmente le va a marcar la agenda de sus decisiones, la va a marcar los medios. En un verdadero Estado de Derecho, un juez tiene que hacer lo que corresponde según la ley, no lo que le guste a la mayoría. Esa cuestión de la mayoría es en la parte electoral donde se vota, ahí sí importa lo que diga la mayoría. En una decisión judicial yo no tengo que fallar porque a la gente le gusta, sino porque así corresponde según el derecho. Así vamos a ir mejorando como sociedad. En la doctrina, en cualquier lugar del mundo, se critica las decisiones de las autoridades, pero se critica objetivamente. Claro. No hacia la persona, no fulano bandido y esos juicios de valor, que eso no contribuye absolutamente en nada en mejorar. Y
aunque no creas, yo estoy convencido que la crítica objetiva de los fallos muchas veces puede ser mucho más efectiva que ese juicio de valor. Porque nadie quiere hacer el ridículo. O sea, si realmente existe un foro donde se discuta la sentencia y donde uno haga una crítica objetiva, donde demuestra que se equivocó, eso ahí uno va. Pero si es un ataque a la persona, no me va a decir, no, este me ataca por una cuestión política y ese tipo de discurso para desviarla. Y cortito, ya porque se me va el tiempo y ya sabe usted quién me habla en el oído. Sí. Bueno, y las chicanerías y los abogados chicaneros, cortito, ¿qué se puede hacer con ellos? Que también hacen un daño a la justicia. El Colegio de Abogados le invita a participar a todos los colegas, no solamente de la asociación en sí, que es una manera que nosotros tenemos de aunar esfuerzos por hacer un poder judicial mejor desde aquel y desde este lado del escritorio. Nosotros queremos como colegio, a través de los cursos, a través de las charlas, a través de la participación de las ideas traídas a canales como este, a programas como este o a debates como lo que decía el doctor, se pueden llegar a mostrar, porque la chicanería puede ser mal utilizada o mal entendida si es que yo uso recursos que la ley me da. Yo hablo de las chicanerías, no de los recursos que la ley te pone, de las chicanerías. Sin lugar a dudas, hay autocrítica en el sentido que el abogado reconoce su error, el colegio reconoce que el problema somos también nosotros. Al final, todo lo que está en el sistema judicial, jueces y ministros son todos abogados, ¿verdad? O sea que en esencia somos nosotros nomás luego el problema, ¿verdad? Cortito. Bueno, yo creo que sí, tiene que haber una autorregulación también, pero eso es una cuestión legal, un problema también legal en cuanto a la colegiatura obligatoria. Pero, y no en defensa del gremio, tengo que hablar también de que muchas veces el rótulo chicana simplemente lo puede poner la otra parte o puede hacerlo un fiscal que no está de acuerdo con lo que le plantea la defensa y directamente lo cataloga de chicana. Hay que ver. Y para eso están las herramientas del sistema, que son el ámbito disciplinario de la Corte Suprema, para castigar eso. Hay que ver finalmente dónde está, digamos, la obligación de corregir eso. Por ahora no puede ser una autorregulación porque no tenemos disposiciones legales que hablen de colegiatura obligatoria. No, por lo tanto, no tiene que ser la Corte Suprema, a través del sistema disciplinario, el que regule las chicanas, siempre y cuando realmente sea una chicana. Bueno, caballeros, muchísimas gracias, excelente, como siempre, con la presencia de ustedes. Y bueno, todos deseamos tener una justicia confiable, todos. Nos merecemos también los paraguayos una justicia confiable. Así mismo. Gracias, doctor, por venir. Gracias, doctor Riera. Muchas gracias por estar con nosotros. A vos, Carlos. Y a ustedes por acompañarnos pacientemente de sus casas. Hasta el próximo miércoles.